La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Vamos a dejar hasta ahí esta lectura. Vamos a leer lo demás en el transcurso de la prédica. Hermanos, hemos visto ya en varias oportunidades cómo la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos habla la palabra que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel y que está escrito en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Y dice la palabra que quedaron escritas como una enseñanza precisamente para nosotros, a quienes nos han alcanzado los finales de los tiempos. Dentro de esos grandes ejemplos que podemos encontrar en la palabra de Dios está precisamente el profeta Elías, de quien, hermanos, nosotros podemos sacar varias enseñanzas. Pero hoy Dios quiere que nosotros veamos cómo Dios quiere sustentar a los Elías del año 2014. En medio de este tiempo de estrechez económica, en medio de este tiempo de problemas sociales, en medio de este tiempo que para muchas personas está siendo bastante difícil de sobrellevar. Acompáñeme a la carta de Santiago, capítulo número 5, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Dice la palabra: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, hermano, es figura en la Biblia de la iglesia de Cristo. Elías es figura de aquellas personas que tienen fe en el Señor. Elías nos declara aquí Santiago que era una persona común. Y los Elías de hoy, hermanos, son personas comunes. Externamente se parecen a cualquier otro hombre o a cualquier otra mujer de su alrededor, pero tienen una gran diferencia: son personas que tienen fe en el Señor. Pero no tienen fe, no tienen confianza en sí mismas, no tienen confianza en un líder, no tienen confianza en su condición económica, no tienen confianza, hermanos, en promesas de ayuda humana, sino que tienen la confianza puesta en el Dios que los llamó. Los Elías de hoy, hermanos, son aquellos que creen en el respaldo de Dios, creen en y creen a la palabra de Dios, actúan creyendo que Dios es fiel, tienen confianza en que Dios les respalda. Y quiero que entienda esto, hermano, porque desafortunadamente hay cierta cantidad de evangélicos que supuestamente están identificados con la religión evangélica,
están identificados supuestamente con Cristo Jesús, pero en el momento de la sequía, en el momento de la estrechez económica, en el momento de la prueba, cuando se debe probar realmente qué es lo que hay en su corazón, se dan cuenta que no tienen la suficiente confianza que deberían tener puesta en el Dios que los sacó de donde Él los trajo para acá. Elías, hermano, era un israelita como cualquier otro. Pero cuando Elías oraba, hermano, oraba distinto a los demás israelitas. Porque Elías sí creía que iba a pasar lo que él le estaba pidiendo a Dios. Mientras los demás israelitas, hermanas, oraban, pero estaban dudando si Dios les podía dar lo que ellos le estaban pidiendo. Por eso, hermanos, usted puede leer en la palabra que incluso aquellos israelitas que eran del pueblo de Dios, llamados por Dios, apartados por Dios, y sin embargo no le tenían confianza a su Dios y se hacían otros dioses de madera, de hierro, de bronce, de lo que fuera, de piedras. Y eso demostraba que realmente aquellos israelitas no le tenían confianza a su Dios. Por eso Elías era diferente, hermano, porque Elías sí creía que tenía el respaldo de Dios. A veces nosotros actuamos igual que estos israelitas, hermano, porque tal vez primero le oramos a Dios, pero como tenemos duda si vamos a recibir lo que le estamos pidiendo a Dios, entonces empezamos a pedirle ayuda a otras personas, empezamos a tocar otras puertas donde creemos que vamos a obtener la ayuda, y por eso es que muchas veces no recibimos lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Hermanos, cuando Elías oró para que no lloviera, no llovió. Elías no dijo: Señor, cierra los cielos, bueno, a ver si Dios me responde. No, hermano. Dice Santiago, lo acabamos de leer, que Elías oró fervientemente. Cuando usted va y escudriña la palabra, encuentra, por ejemplo, en griego, que cuando dice que Elías oró fervientemente, hay dos pasos que hizo Elías ahí. El primer paso, hermanos, dice que, traducido del griego, adoró. Es decir, hermanos, que él, antes de presentarse delante de Dios, lo primero que él hizo fue adorar al Dios de los cielos. Él no fue directo, hermano: mira, Jehová Dios, fíjate que yo quiero que no llueva. No, hermano. Él primero se presentó delante de Dios, le dio gloria, honra, le manifestó el poder y la alabanza, el honor y todo lo que Dios se merece, antes de poder presentarle su oración delante de Dios. Y el segundo paso, cuando dice que lo hizo fervientemente, significa que pidió suplicando. Pero oiga esto: suplicando, pero creyendo que iba a recibir lo que estaba pidiendo. Por eso, hermanos, cuando nosotros llegamos ante la presencia de Dios para pedir algo, tenemos que acercarnos con dos actitudes. Número uno, de acercarnos antes que todo adorando a Dios, dándole gloria y honra a Dios, manifestándole a Jehová, hermanos, que tenemos confianza en Él, en que Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Y luego pedir suplicando el favor de Dios. Porque, hermanos, una cosa tenemos que tener bien claro: le vamos a pedir el favor de Dios, porque Dios, hermanos, tampoco tiene la obligación de darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios nos lo da porque es un Dios de amor y tiene misericordia de nosotros. Dios nos lo da, hermanos, porque Dios nos ama a nosotros. Puede levantar su mano derecha
Y puede confesar: Dios me da lo que le pido porque Él me ama. Él no me da lo que yo le pido porque soy bonito, porque hablo bonito, porque enseño bonito, porque predico bonito, porque lo que sea. No, hermano, Él lo hace porque Él nos ama y tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Estos, hermanos, son los Elías de hoy, los que tienen confianza en Dios, los que creen que Dios le puede proveer, los que creen que Dios les escucha, los que creen que Dios responde. A ver, ¿cuántos de aquí saben que Dios responde? Fíjese la pregunta que le hice: ¿cuántos saben que Dios responde? ¿Y cuántos creen que Dios les va a responder? Gloria a Dios, qué bueno. Sigamos leyendo, regresemos a Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a retomar nuestra lectura de los versos 2 al 7. Entonces dice la palabra que vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente, escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Cuando llegó la sequía a aquel pueblo de Israel, hermanos, empezó lo que usted ha visto en nuestros tiempos de hoy. Usted ve las noticias internacionales y mira cómo hay países en otras regiones del mundo donde llevan años de años que no llueve, que hay sequía, que no hay para producir alimentos, que hay una gran cantidad de hombres, mujeres y niños que están muriendo de hambre, y no hay necesidad de irse tan lejos. Aún en nuestro país hay lugares en el oriente de nuestro país donde también nosotros vemos de que hay una desnutrición importante, donde las noticias han salido incluso que hay niños que se han muerto por inanición, es decir, porque no han comido. De hecho, aquí en Guatemala se le conoce esa parte como el corredor seco, aquí en Guatemala. Pero hablando de lo que nos trae hoy a esta iglesia, a este lugar, vamos a hablar, hermanos, que la sequía se nos identifica en la vida diaria a todos nosotros, hablándonos acerca de los momentos de escasez. Nos habla de los momentos de hambre, de los momentos de crisis económica, de los momentos incluso de muerte, de los momentos difíciles que vienen a la vida de algunas personas que aún ya están caminando en el evangelio, pero algunas veces le llega la sequía a su vida. Durante el momento de la sequía, nosotros vemos a un Elías, hermanos, que hay dos momentos durante la sequía que Elías es sustentado, es decir, le daban lo necesario para que él viviera. Un momento es cuando Dios viene y lo manda al arroyo de Querit, que es lo que nosotros acabamos de ver. Y otro momento es cuando leímos ahí en el versículo 7 que de repente, pues como ya no llovió, se secó el arroyo, ya no tenía, habían cuervos que le podían llevar todavía pan y carne, pero ya no tenía agua para beber. Y recuérdese que el hombre es su cuerpo 65% agua, y si le reduce cierto porcentaje del agua del cuerpo,
la persona muere porque no puede vivir sin agua. Entonces, cuando se acabó el agua, una segunda etapa, vamos a ver las dos hoy de una manera rápida. Viene el Señor y lo manda a otro lugar que se llama Sarepta. Lo vamos a ver también hoy. Pero veamos qué tiene de importancia para nosotros cuando Dios manda a Elías a ese arroyo de Kerit. Kerit en hebreo significa corte. Pero cuando se va a la raíz de esa palabra, viene del hebreo kerat o karat, que significa cortar para hacer un pacto. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando Abraham, por ejemplo, él quería hacer un pacto con Dios? Viene Abraham, agarra varios animales, dice que los parte por la mitad, deja una mitad de un lado, una mitad del otro lado. Viene Abraham, hermano, le digo Abraham porque en ese momento todavía no era Abraham. Viene Abraham, hermano, y él está esperando que llegue Dios para que selle ese pacto que él quería hacer. Dice que pasó todo el día. Llegaban los buitres, llegaban las aves de rapiña y él se mantenía espantando las aves de rapiña para que no le tocaran aquellos animales que él había sacrificado, que él había cortado por la mitad para hacer el pacto. Pero dice que entró la noche y Abraham se le acabaron las fuerzas, ya debilitado, le entró el sueño. Y en ese momento, entonces llega Dios y dice que Dios pasa en medio de aquellos sacrificios que había hecho Abraham, donde estaba cortado a un lado la mitad de un animal sacrificado, la mitad de otro animal sacrificado. Y dice que cuando Dios iba pasando, se miraba una antorcha de fuego que iba pasando en medio, que iba consagrando y que iba confirmando el pacto que Dios estaba haciendo. Pero oiga eso, hermano, no fue un pacto que al final de cuentas hiciera Abraham con Dios, porque el que terminó haciendo el pacto fue Dios con Abraham. Porque, hermanos, eso nos ejemplifica cómo nosotros a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestra suficiencia, pero esa tiene límite. Pero el que no tiene límite, porque es todopoderoso, es Jehová de los ejércitos. Y él, el que hizo un pacto con Abraham, también hizo un pacto con usted ahí en la cruz del Calvario. A través de la sangre de Cristo se selló el nuevo pacto con su sangre, hermanos. Y entonces de eso nos habla el arroyo de Kerit. Lo manda el Señor a Elías a Kerit, que era el lugar del pacto. Oiga esto. Elías sabía que había venido la sequía. Elías sabía que iba a padecer de hambre. Elías sabía que no se podía aparecer cerca de Acab porque era hombre muerto si lo miraban por ahí. Es más, la palabra nos deja ver más tarde que cuando Elías se presenta ante el mayordomo de Acab para decirle, porque Dios le había, después de 3 años y 6 meses de no llover, después de una gran hambruna, después de una gran mortandad, Dios manda a Elías a decirle a Acab que se acabó la sequía, que iba a volver a llover. Cuando se presenta delante del mayordomo, le dice el mayordomo: ¿cómo quieres mandarme con Acab? Si Acab te mandó a buscar por todos los lugares y no te encontraron. Acab hizo jurar a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas las naciones que no estaban ahí, que tú no estabas ahí. ¿Qué quiere decir eso? Elías, hermano, andaba bien escondido. Elías, hermano, él no se podía asomar por ahí porque se asomaba, lo atrapaban y era hombre muerto. Por eso, hermanos, a Elías no se podía sostener él solo. Durante la sequía es Dios el que sostuvo a Elías. Y sabes una cosa,
Hace varios años empezó esa crisis económica mundial que no se ha terminado, que últimamente ha estado golpeando fuertemente a nuestro país, que últimamente ha estado afectando incluso el empleo en nuestro país, que hay muchas personas buscando empleo y no encuentran, que hay muchas personas, hermanos, que tal vez los despidieron de algún lugar, tenían ahorros, se le están acabando y sigue buscando y tocando puertas. Pero sabes una cosa, Dios le habla a los Elías de hoy y Dios le dice: ve al arroyo de Querit, ve al lugar del pacto, porque yo ahí te voy a sustentar, te dice el Señor. Aleluya. Lucas capítulo 22 versículo 20 dice, hermano, vino Jesús y de la misma manera, dice, tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Cuando Dios le dice a los Elías de hoy: ve al arroyo de Querit, te está diciendo: ve al lugar del pacto. Ve al monte Calvario, ve a la cruz del Calvario, donde mi hijo derramó hasta la última gota de su sangre para hacer un pacto por salvarte a ti, a tus hijos y a toda tu familia y a toda tu descendencia. Hermanos, se llega el momento en que cuando estás en medio de la sequía, piensas que se acabó todo, que ya no tienes ayuda de nadie porque tocaste todas las puertas que podías tocar. Pero Dios te dice: no has tocado todavía la puerta que tenías que tocar. Era la primera, era la de Querit, la sangre del pacto eterno en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, mientras nosotros pongamos nuestra confianza en Cristo, vamos a recibir la provisión y el sustento que necesitamos. Si ponemos la confianza en Cristo primero. Pero si primero estamos poniendo la confianza en mi papá, en mi mamá, en mi tío, en mi abuelo, en mi suegro, en mi suegra, en el banco, en mi compadre, en mi comadre, en mi amigo, en mi patrono, en quien sea, déjame decirte que la sequía te va a golpear duro, porque solo hay una forma en que vas a poder superar esa sequía, y yendo al arroyo de Querit, yendo al arroyo del pacto eterno en la sangre de Cristo Jesús. Lo interesante del arroyo de Querit, hermanos, es que para permanecer vivo, Elías necesitaba dos elementos. Necesitaba el agua y necesitaba alimento. Y cuando el Señor manda a Elías al arroyo de Querit, lo manda ahí porque ahí estaba corriendo agua todavía. De ahí tomaba agua Elías. Y el agua, usted sabe muy bien que es figura de la palabra de Dios. Hermano, ningún cristiano va a poder sobrevivir la sequía si no está bebiendo la palabra de Dios. Hermano, no importa qué tan dura sea tu sequía, no importa que tu tierra aparezca ya reventada de lo seco que está, no importa, hermanos, que puedas cocinar un huevo sobre una piedra de tan seco y caliente que está el lugar. Vas a poder sobrevivir si bebes del arroyo del agua de la palabra de Dios. Porque dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca del Señor. Aleluya. Hermano, ¿había sequía? Sí, había sequía. Pero usted no mira a Elías angustiado, hermano. No mira a un Elías que estaba: ¿qué voy a hacer? ¿Y si me muero? ¿Y si no hay? Porque miraba, hermano, ya ni hongos salían por ahí para comer, ni saltamontes, nada. Pero no mira usted a un Elías, hermano, que estaba angustiado.
porque él había confiado en que Dios le había dicho: vete al arroyo de Querit, ahí te voy a sustentar. Eso nos habla, hermanos, que si el cristiano está bebiendo la palabra de Dios, podrá estar pasando una sequía, pero no va a tener angustia si confía en el Señor. Pero si no pone su confianza en Dios, entonces la sequía va a ser más dura, porque va a estar angustiado. Y el segundo elemento interesante es que viene el Señor y cómo le provee de alimento para Elías. Manda a los cuervos que le vayan a dejar pan y carne. En la palabra de Dios, cuando se refiere a los cuervos, se está refiriendo, es una figura de las personas inconversas que todavía no conocen a Dios. Y mire, el Señor agarra a los cuervos y los mandan a que ellos sean los que le provean de pan y carne. Esto nos habla del alimento necesario para el cuerpo para sobrevivir. Esto nos habla, hermanos, de que el Señor va a utilizar aún a personas inconversas, aún a personas que no conocen a Dios, tal vez personas que ni conoces, para proveerte el alimento que tú vas a necesitar, para darte el trabajo que necesitas, para darte alguna ofrenda, ayuda u otra forma. Dios puede utilizar, hermanos, a cualquier persona para llegar a bendecirte, porque Dios, a los que confían en Él, Dios no los deja avergonzados. Aleluya. Ahora otra cosa. ¿Leyó usted que dice que los cuervos le llevaban pan y carne cuántas veces al día? 2, ¿verdad? En el desayuno y en la cena. Eso nos habla también, hermanos, de que en el momento de la sequía Dios no te va a dejar desamparado, pero te va a enviar lo necesario. No en abundancia probablemente, pero te va a mandar lo necesario, porque dice la palabra: he envejecido, joven fui y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado, ni a su familia que mendigue pan, dice el Señor, hermanos. Aleluya. Mira, hermanos, Elías tal vez no comía los 3 tiempos, porque solo desayuno y cena, pero tenía lo necesario. Y la palabra no nos dice ni qué cantidad le mandaba, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir, hermanos, es de que Elías estaba bien alimentado, porque cuando salió de ese lugar y cuando se acabó la sequía, Elías tuvo el valor de pararse delante de Acab y todavía matar a 450 profetas de Baal. ¿Qué quiere decir eso? Que Elías, hermano, no se adelgazó, no se puso todo escuálido y todo enclenque, no, hermanos. Quiere decir que cuando tú entres a la sequía y Dios te mande provisión, Dios te va a mandar lo que tú necesites y para mantenerte bien. Pero dice la palabra, hermanos, de que llegó un momento en que viene el Señor. Vamos allá a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice la palabra: vino después a él, a Elías, la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Entonces, llega también el momento, hermanos, en que se acabó la provisión en el arroyo de Querit, porque había que pasar a otra etapa. Todavía en la sequía, pero pasa a otra etapa. Y dice que viene el Señor y lo manda a Sarepta. Sarepta, hermanos, era una ciudad fenicia, era una ciudad extranjera, era una ciudad inconversa.
Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 4, versos 25 y 26, donde se explica esto. Es decir que viene el Señor, lo manda al arroyo de Querit. Ahí en el arroyo de Querit manda cuervos. Pero cuando el Señor viene y lo saca de ahí, lo manda a otro lugar, pero siempre manda a Elías a una ciudad inconversa, a Sarepta. ¿Y sabe qué quiere decir Sarepta? Sarepta en el original hebreo significa lugar de fundición, lugar de acrisolamiento. ¿Sabe qué significa eso? Que ahí en medio de la sequía, ¿para qué sirve el crisol? El crisol sirve para fundir en horno, por ejemplo, metales preciosos, para quitarle las impurezas y que quede el puro oro, la pura plata, quitándole todo lo demás que le quita su pureza completa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que primero le estaba dando provisión, pero luego, durante la sequía, en Sarepta, cuando pasan por Sarepta, hermanos, ahí somos acrisolados por Dios. Dios quita las imperfecciones, quita las impurezas y nos prepara para recibir el nuevo sustento. Y a Elías ese nuevo sustento se lo iba a dar una viuda. Pero hermanos, yo quiero que usted note algo, porque hasta este momento usted dice, hermano, entonces quiere decir que uno pasando la sequía uno se la puede pasar tranquilo, porque si uno busca a Dios y confía en Dios, Dios siempre le va a mandar a uno la provisión. Amén. Pero si usted lee, y lo va a leer por favor en el nombre de Jesús después de la prédica, quiero que lea todo ese capítulo 17 de Primera de Reyes. Usted va a ver, hermanos, que viene Elías y cuando llega con la viuda le dice, mira, quiero que me des de beber, me vas a dar un vaso de agua y me vas a dar una torta. Mire, cualquiera hubiera pensado, ¿y este forastero? Y me viene a dar órdenes aquí. Y viene la viuda, hermano, oiga esto por favor, viene la viuda y le dice, mira, aunque yo quisiera darte, yo vine aquí, estoy recogiendo 2 leños para hacer fuego, apenas tengo un poquito de aceite y tengo un poquito de masa, voy a cocinar una torta para mi hijo y para mí, nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir de hambre. Oiga lo que le dijo. Y me estás pidiendo que te dé la última cena que nos vamos a comer con mi hijo. Y viene Elías, hermano, y ahí a Sarepta, donde le había mandado el Señor, viene Elías y le dice, mira, tú haz lo que yo te estoy diciendo y a ti y a tu hijo no te va a faltar nada. Viene aquella mujer, hizo lo que Elías le dijo, hermano, y dice la palabra que ese aceite y esa harina nunca se le acabó a aquella mujer hasta que terminó la sequía. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que está bien, está pasando una sequía, Dios te va a alimentar, pero tampoco Dios te quiere haragán, Dios te quiere trabajando para Él en medio de la sequía. Hay viudas, hermano, en medio de la sequía que ir a ayudar. Allá afuera, aunque estés pasando una sequía en tu vida, hay personas que no conocen aún a Cristo, que necesitan aceite y necesitan del pan que tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús de darle a esas personas. Hermano, Elías, es cierto, la viuda le estaba proveyendo, pero también no era de gratis. También Elías le estaba bendiciendo a aquella persona. Se le murió el hijo a aquella mujer. Y aquella mujer que para entonces ya se había dado cuenta que aquel extranjero al que ella le había compartido su última cena, se había dado cuenta ya para entonces que era un varón de Dios,
le reclama y le dice: mira, ¿para qué viniste, varón de Dios? Para que se muriera mi hijo. Y dice la palabra que vino Elías, se llevó al hijo de esta mujer a la habitación del niño. Dice que oró 3 veces delante del Señor. Oiga otra vez. Él no oró, hermano, diciendo: Señor, miran el lío que me metí. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? No, hermano, Elías se llevó al niño ahí, oró a Dios, y cuando salió de esa habitación llevaba al niño vivo otra vez a entregárselo a su mamá. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que a los que creen en el Señor Jesús, estas señales les seguirán. A ver, quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús aquí? Entonces hay señales que les tienen que seguir, mis amados hermanos. ¿Y en dónde? Ahí en Sarepta, en medio de la sequía, hermano. Hermano, es bueno y qué cómodo es en medio de la sequía pedirle al Señor que le provea. Y créeme, si confías en Dios, Dios te va a proveer, pero también tienes que trabajar para el Señor en medio de la sequía. Porque mira, aquí hay una cosa, a mí me encantó cuando estaba viendo esto, y es que aún a los inconversos que le ayudan a los hijos de Dios, Dios bendice a esos inconversos por ayudar a sus hijos, hermano. Y por eso, hermano, tú tienes que tener una seguridad plena el día de hoy. Tú, a donde quiera que vayas, lleva la bendición de Dios contigo. Hermano, a donde tú entres, la bendición de Jehová te sigue y va a bendecir también a aquellos a donde tú entras. Mira, a mí me ha pasado y otros hermanos me lo han dicho. A veces resulta, hermano, por ejemplo, que tú entras a un negocio, no hay ni una sola gente ahí. Tú entras, empiezas a preguntar por cosas y cuando te das cuenta ya hay un montón de gente ahí. Y antes no había nadie. ¿Por qué? Porque tú llevas bendición de parte del Señor a donde quiera que vayas. Gloria sea al Señor, amado hermano. Ahora, quiero llevarlo rápidamente al libro de Isaías, capítulo número 30, versículos 1 al 3. Isaías 30, versículos 1 al 3. Ponga atención a esto, por favor. Dice el Señor: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Y de eso nos habló una profecía hoy, hermano. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, de eso hablaba otra profecía también hoy, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto, porque el amparo de Faraón será vuestra vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto será vuestra humillación. Ahora saltemos al capítulo 31 y vamos a leer siempre los versículos 1 al 3. Y dice la palabra: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad.
pues los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. El Señor pues extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá, y todos ellos a una perecerán. Miren, hermanos, el Señor nos habla de una forma tremenda en este pasaje que acabamos de leer. Corría alrededor del año entre 680 al año 700 antes de Cristo. El pueblo de Israel estaba asediado por los asirios, específicamente la ciudad de Samaria. Llevaba sitiada aquella ciudad de Samaria ya mucho tiempo. Pero aquellos israelitas no habían aprendido la lección de Elías. Aquellos israelitas en medio de su sequía estaban siendo llevados al lugar de fundición, al lugar de acrisolamiento, pero no buscaron la ayuda ni el sustento que necesitaban en el Dios vivo, sino que más bien voltearon a ver hacia Egipto y dijeron: Egipto nos va a ayudar. Voltearon a ver a Faraón y dijeron: Faraón nos va a ayudar. Y viene Dios y levanta una voz, hermanos, y les advierten: ustedes descienden a Egipto sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón, para buscar abrigo a la sombra de Egipto. Pero les digo, les dijo el Señor, que el amparo de Faraón va a ser su vergüenza y el abrigo a la sombra de Egipto va a ser su humillación. Dios está hablándole a los Elías de este tiempo, hermano, y nos dice: si estás pasando por una sequía personal, consúltame a mí, dice el Señor. Alza tu mirada al cielo, levanta tus manos a Dios, busca la llenura de su espíritu. No bajes a buscar ayuda del humano, porque si haces eso, solamente vas a quedar en vergüenza y en humillación. Hijos del Altísimo, les hablo esta mañana: confiad en Jehová vuestro Dios, porque Él es la roca de vuestra salvación. Con todo respeto lo voy a decir: no confíes en que eres amigo del diputado, en que eres amigo del gobernador o del alcalde, en que tu papá es el tío del general o del... Confía en que tienes un Dios que es el dueño del oro y de la plata, y es el que te puede sacar adelante, el que te puede levantar. Aprendamos de Elías, hermano. Vayamos al arroyo de Querit y confiemos en el pacto, en la sangre de Cristo Jesús, para que de Dios venga, hermanos, toda la provisión necesaria y nos saque victoriosos de en medio de la sequía. Porque, hermano, voy a ir terminando con esto. Yo quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Versículo 24 en adelante. No se lo voy a leer por causa del tiempo, pero se lo voy a explicar. Pero por favor, usted lea Segunda de Reyes capítulo 6 y capítulo 7 hoy en la tarde o en la noche. Ben-Hadad, asirio, había sitiado la ciudad de Samaria. Y dice la palabra, hermanos, que había gran hambre en Samaria. Estaban pasando por su sequía. Llevaban 3 años y medio rodeada la ciudad. No entraba ni salía nadie. ¿Qué estaban haciendo? Estaban
provocando una sequía no natural, sino provocada por el hombre. ¿Qué estaban haciendo? Estaban matando de sed y hambre a todos los que se habían quedado encerrados en aquella ciudad. Y dice la palabra, hermanos, ya no tenían ni qué comer, nada. Iba pasando el rey, oiga, qué doloroso esto. Iba pasando el rey cuando viene, dos mujeres estaban peleando y una le dice a la otra: rey, atiéndeme. Y el rey le dice: mira, si Dios no te puede socorrer, ¿en qué te puedo ayudar yo? ¿Qué necesitas tú? En lo que pueda ayudarte voy a ver qué puedo hacer por ti. Y viene, hermanos, y aquella mujer le dice: mira, pactamos con esta mujer, le dijo. Yo tenía un hijo y ella tiene un hijo. Y pactamos con esta mujer que primero íbamos a matar a mi hijo y a cocinarlo y a comérnoslo. Mira hasta dónde llegaron. Practicaron canibalismo. Y lo hicimos, le dijo. Matamos a mi hijo, lo cocimos, nos lo comimos. Y ahora que le toca el turno a ella, ahora ella no quiere matar a su hijo para que no lo comamos. O sea, qué doloroso, hermanos, eso. Aquel rey, cuando escuchó eso, hermano, le dolió tanto en su corazón eso que pasó. Le clamó a Dios. Y Dios escuchó el clamor. Y mandó al profeta para que le fuera a decir a aquellas personas. Mandó a Eliseo, capítulo 7, versículo 1. Y entonces Eliseo dijo: oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo. Y el oficial real, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo: mira, aunque el Señor hiciere ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y entonces Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Aquí, hermano, le traigo este ejemplo porque ellos estaban en una sequía, estaban pasando hambre. Pero cuando se llegó el momento de definirse, el rey finalmente se quebrantó y le clamó a Dios, que fue lo primero que tuvo que haber hecho desde el principio, y no lo hizo por su terquedad de su corazón. Hasta que miró y le quebró el corazón el que estuvieran practicando canibalismo con sus propios hijos. Escucha bien esto. Hay personas que han prolongado su sequía por la dureza de su corazón, porque no le han querido clamar al Dios vivo cuando lo tenían que hacer. Y hasta que miren las consecuencias en sus propios hijos, se le va a quebrantar el corazón y entonces le van a clamar al Dios Todopoderoso. Pero ¿para qué vas a esperar que llegue hasta ese punto? ¿Para qué? Cuando ya sea demasiado tarde. ¿Cuándo vas a hacer lo que tienes que hacer delante de Dios? Conozco personas, hermano, que tuvieron que haber hecho lo que les estoy diciendo. Tuvieron que haber buscado primero el reino de Dios y su justicia para proteger a su familia. Sabían que sus hijos estaban bajo peligro. Y conozco personas que primero les mataron a los hijos. Y ya cuando sus hijos estaban muertos, entonces dieron el paso que tenían que hacer. ¿Ya para qué? Acompáñeme ahora, Segunda de Reyes, capítulo 18.
Vamos a leer un momento sobre Ezequías y luego vamos a leer de su contraparte en el rey de Israel. Ezequías era rey de Judá. Déjeme que leamos el versículo número 5, Segunda de Reyes 18:5. Dice la palabra acerca de Elías: confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Porque, verso 6, porque se apegó al Señor y no se apartó de él. Verso 7, y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Eso era Ezequías, porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero el del otro reino, el del reino de Israel, el reino del norte, leamos el verso 9. Dice: y aconteció que en el año cuarto del rey Ezequías, que era año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, o sea, Oseas era el rey de Israel, vino Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Verso 10, y al cabo de 3 años la tomaron. Verso 12, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Vemos 2 destinos distintos. Aún Ezequías, hermano, que su corazón lo tenía puesto en el Señor, y dice la palabra que Dios lo prosperaba y que Dios iba con Ezequías a donde quiera que él iba. Pero vimos a su contraparte, Oseas, rey de Israel, que quebrantó el pacto del Señor, que desobedeció la voz del Señor. Fue sitiada Samaria, y después de 3 años Sennacherib conquistó aquella ciudad de Samaria y se los llevaron cautivos a todos ellos para Siria. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo no sé cómo está en esta mañana la vida de cada uno de nosotros. Pero te voy a decir esto. Yo sabía que el Señor nos iba a dar algo muy especial en esta noche. Te voy a decir esto, no para que digas ese hermano. El Señor me levantó ayer sábado, después de las 3 de la mañana. Sentía que había necesidad de orar, me levanté a orar. Ya me iba a acostar, lee la palabra. La abro y empiezo a leer acá. Digo, oh Señor. Y pensé que me estaba hablando para mí. Digo, oh Señor, sí. Ya me iba a acostar y me dice el Espíritu, y te vas a contentar con leer solo eso que leíste. Ya iba para la cama, hermano. Me regresé casi de la cama. Dije, bueno, no Señor, si me hablas, pues. Y cuando sigo leyendo, el Señor me da esta palabra para traerla en esta mañana. Y el Señor da 3 profecías esta mañana que tenían relación con esta palabra. Yo no sé cuántos de aquí, pero sé que deben haber. Pero no sé cuántos de aquí sienten que en su vida, en esta mañana, están pasando por una sequía. Yo no sé cuántos sienten que están en opresión. No sé cuántos están pasando por problemas económicos, por distintos tipos de problemas, y sienten como que su tierra se va a abrir y los va a tragar. Pero así te dice el Señor. Y voy a cerrar con esto. Isaías capítulo 35, versos 3 al 6. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes.
Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán del desierto y arroyos en el Arabá. Amado hermano, amada hermana, aun cuando tú creas que tu vida es un sequedal, aun cuando tú creas que tu vida es un desierto, si pones tu confianza en Dios como lo hizo Elías, Dios va a convertir tus sequías en aguas y va a volver los arroyos a tu vida, porque así lo ha dicho el Señor en esta mañana. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Por favor, por la misericordia de Dios, desconéctate de todo. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos para meditar un momento. Y esta mañana Dios dice a los Elías de esta casa, les hablo esta mañana. Si tú estás pasando por una sequía, si tú sientes que tu vida es un sequedal, si tú sientes que tu vida es un desierto, el Señor te dice: ve hoy al arroyo de Querit, porque ahí te voy a sustentar. Despójate de cualquier temor, despójate de cualquier vergüenza esta mañana. Pero si el Espíritu de Dios te ha hablado en esta mañana, yo te invito a que vengas aquí al frente. Solo queremos orar por ti. Samakina trabajando que machena rabarababasa. Una rima kindo rabajaina rabababasa. Tu anda ramajai tu rabababasa. Vienen varios todavía para acá al frente. Vengan mis amados, vengan mis amadas. Hay espacio aquí. Y si se llena, vamos a quitar las sillas de ahí para que todos tengamos lugar acá. Ven, no tengas pena. Ven, tú que necesitas del Señor esta mañana. Ven a los arroyos de Querit esta mañana. Ven a los arroyos de Querit esta mañana. Hay varios que están acá, pero el Señor hoy le habló en profecía a un varón en específico. Y yo siento en mi corazón que ese varón todavía no ha pasado y el Señor le está hablando. Todavía hay tiempo, ven, todavía hay tiempo. El Dios de los cielos te está hablando esta mañana y te está diciendo: ven, quiero cobijarte bajo mis alas, quiero protegerte bajo mis alas. Solo déjame decirte que el problema que estás pasando es porque Dios te está pasando por el horno de fundición. Es porque Dios te está crisolando. Es porque Dios te está perfeccionando.
Por favor, hermanos diáconos, diaconisas que todavía están acá, ayúdennos. Todavía hay muchos aquí que no está orando nadie por ellos. Diáconos, diaconisas que todavía están acá, por favor, ayúdenos a orar acá. Pastores, pastoras, ayúdenos a orar, por favor, en el nombre de Jesús. Mientras los hermanos se acercan y oran por usted, vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos ministre con este canto. Pequeño rebaño, cuánto yo te amé, te dice el Señor. Pequeño rebaño, por ti yo me entregué, y en la sequía saciaré tu sed. Aún en los valles te guiaré, cuando tus fuerzas se agoten yo allí estaré. Pues en mis manos seguro estás, nada ni nadie te arrebatará, pues por amor con mi sangre te compré, y en la sequía saciaré tu sed, aún en los valles te guiaré, cuando tus fuerzas se agoten yo allí estaré. Pues en mis manos seguro estás, nada ni nadie te arrebatará, pues por amor con mi sangre te compré. Tú que te quedaste en tu lugar, tú que te quedaste en tu lugar, puedes levantar tus manos en este momento. Puedes levantar tus manos. Tú que estás ahí en tu lugar, levanta tus manos. Levanta tus dos manos y proclama confianza en el Dios Todopoderoso. Proclama tu confianza. Dile: Señor, yo te creo a ti. Señor, yo quiero permanecer firme en ti. Señor, ayúdame para que yo pueda mantenerme fiel a ti en todo momento. Que las fuerzas no me falten, que tu presencia no me falte, que yo siempre, Señor, pueda recibir la ayuda de ti, oh Jehová, porque no espero la ayuda de hombre, espero la ayuda que proviene de ti, Señor, porque no confío en brazo, en carne de hombre, confío en el brazo extendido, poderoso de Jehová de los ejércitos. Papito lindo, en el nombre precioso de Jesús, ahora te estamos pidiendo, te estamos rogando, Jehová, por todo este pueblo tuyo, a quien tú le hablaste esta mañana, Señor, que todos los que han pasado hoy al frente y que han confiado en ti, Señor, reciban el auxilio oportuno que viene de ti. Señor, que reciban de ti, oh Jehová. Señor, provéeles como le proveíste a Elías. Envía, Señor, los cuervos de hoy para que le lleven la ayuda que ellos necesitan, Señor.
pero que ellos también, recibiendo tu ayuda, Padre, no se olviden de ti, sino que también devuelvan esa ayuda, Señor, con esos necesitados, Jehová. Porque la gloria tuya será derramada sobre sus vidas. Y la gloria tuya, ellos la derramarán también sobre la vida de aquellos que le están tendiendo la mano para ayudarles, Jehová. Señor, que ellos sean los Pedros, los Juanes de este tiempo, que digan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, recibe lo que necesitas. Te damos muchas gracias, Señor. Sabemos que tú eres recompensador de los que te buscan. Y todos los que se acercaron a ti esta mañana, Señor, tengan la confianza que no saldrán vacíos. Que el Señor ha visto su corazón, que el Señor ha escuchado su oración y que el Señor les responderá a la necesidad que esta mañana le han planteado. En el nombre de Jesús declaramos que hay victoria esta mañana en el nombre de Jesús, y declaramos que hemos recibido la provisión del cielo. La sequía saciaré tu sed, aun en los valles te guiaré. Cuando tus fuerzas se agoten, yo allí estaré. Pues en mis manos seguro estás, nada ni nadie te arrebatará. Pues con amor, con mi sangre te compré. Y en la sequía saciaré tu sed, aun por los valles te guiaré. Cuando tus fuerzas se agoten, yo allí estaré. Pues en mis manos seguro estás, nada ni nadie te arrebatará. Pues por amor, con mi sangre te compré. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.